Saludos cordiales y afectuosos a los presentes y a todos los que se integran a este estudio por las redes sociales. Sean todos bienvenidos. En esta ocasión vamos a estudiar el libro de Daniel, capítulo 8, segunda parte, desde el versículo 15 hasta el 27, con el subtítulo Gabriel interpreta la primera parte de la visión. Antes de empezar el estudio, vamos a orar. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias porque nos hemos reunido aquí en el campo, unas personas, y que necesitamos tu presencia, porque donde están dos o tres reunidos, ahí está tu presencia, conduciéndolos por el camino de la verdad y la justicia. Ayúdanos, Señor, en todas las cosas que tenemos que hacer cada día, y en este día te pedimos que conduzcas este estudio y que difundas a toda parte del mundo este estudio. Derrama el Espíritu Santo sobre tu pueblo, sobre cada uno de nosotros, y que podamos manifestar los frutos del Espíritu Santo en todo momento. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos y agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a realizar la introducción. Hay muchos que están muy cómodos, como si estuviesen dormidos. Dicen: si la profecía predijo que la observancia del día domingo sería obligatoria, ciertamente se promulgará esa ley. Y habiendo llegado a esa conclusión, se sientan tranquilamente a esperar el evento y se tranquilizan con la idea de que Dios protegerá a su pueblo en aquel día. Pero Dios no nos salvará si no hacemos ningún esfuerzo para hacer la obra que Él nos ha encomendado. Debemos ser centinelas fieles atalayas, para que Satanás no obtenga ventajas que es nuestro deber prevenir. Debemos estudiar la palabra de Dios diligentemente y orar fervientemente para que Dios contenga los poderes de la oscuridad, porque comparativamente el mensaje ha ido a unos pocos y el mundo debe ser iluminado con su gloria. La verdad presente, la verdad para este tiempo, los mandamientos de Dios, la fe de Jesús, el último mensaje de misericordia, el mensaje de los tres ángeles, aún no han sido proclamados como es debido. Hay muchos que están casi a la sombra de nuestras puertas, para cuya salvación no se ha hecho ningún esfuerzo personal. No estamos preparados para el tiempo en que nuestra obra deba cerrarse. Debemos tomar una decisión firme de no reverenciar el primer día de la semana como el sábado, porque no es el día que fue bendito y santificado por Jehová, y al hacerlo nos pondríamos del lado del gran engañador. La controversia en lo tocante al sábado sacará a relucir el tema ante las personas y les dará la oportunidad para poner de manifiesto el verdadero sábado. La terquedad y deslealtad a Dios prevalecen al punto que invalidan su ley, pero el salmista menciona dicha condición: es tiempo que actúes, oh Señor, porque han invalidado tu ley. Salmos 119, 126. Debido a que la maldad sigue en aumento, es tiempo que el pueblo de Dios trabaje como nunca antes. Los que temen a Dios y guardan sus mandamientos deben ser diligentes no solo en oración, sino en acción, y esto traerá la verdad ante aquellos que nunca la han oído. El mundo está dominado por la falsedad y la iniquidad, y aquellos a quienes Dios ha hecho depositarios de su ley y de la religión pura de Jesús deben permitir que su luz brille. Si no hacen nada para mostrar la verdad a las personas, y a través de su ignorancia nuestros legisladores abjuran a los principios del protestantismo, disponiéndose a apoyar la falacia romana, el sábado espurio, Dios tendrá por responsable a su pueblo, que ha tenido gran luz,
por su falta de diligencia y fidelidad. Pero si el asunto de la legislación religiosa es juiciosa e inteligentemente expuesto ante las personas, y éstas ven que a través de la imposición del domingo la apostasía romana se volverá a promulgar, entonces, no importa lo que venga, habremos cumplido con nuestra parte. El hombre de pecado piensa cambiar los tiempos y la ley. Él se exalta por encima de Dios tratando de violar la conciencia. Pero el pueblo de Dios debe trabajar con energía perseverante para permitir que la luz de la ley brille sobre otros y así puedan resistir a los enemigos de Dios y de su verdad. Cuando se anule la ley de Dios y la apostasía se vuelva un pecado nacional, el Señor obrará en nombre de su pueblo. La necesidad extrema de su pueblo será su oportunidad para actuar y Él manifestará su poder en favor de su iglesia. Como centinelas fieles, atalayas fieles, cuando vemos que viene la espada, debemos dar la advertencia para que los hombres y mujeres no sigan por ignorancia un curso que evitarían si supieran la verdad. El Señor nos ha iluminado con respecto a lo que ocurrirá en el mundo para que podamos iluminar a otros y no seremos inocentes si no quedamos tranquilos, y no seremos inocentes si nos quedamos tranquilos con los brazos cruzados y deteniéndonos en nimiedades. La luz llegará al pueblo a través de los agentes escogidos por Dios, quienes darán la voz de advertencia para que nadie ignore los propósitos de Dios o las artimañas de Satanás. En el corazón de la obra, Satanás usará al máximo sus artes diabólicas. A toda costa tratará de interponerse entre el pueblo y Dios para disipar la luz que Dios ha dado a sus hijos. Es su propósito mantenerlos en la ignorancia de lo que ocurrirá en la tierra. No se debe dejar que las personas tropiecen en la oscuridad sin saber lo que está delante de ellos y estar así desarmados para el gran conflicto que se acerca. Ahora se debe trabajar ayudando a las personas a estar en pie en el gran día del juicio, y todos deben hacer su parte en esta obra. Deben vestirse con la justicia de Cristo y así ser fortificados por la verdad, para que los engaños de Satanás no sean aceptados como manifestaciones genuinas del poder de Dios. Es un tiempo solemne para el pueblo de Dios, pero si está en pie por la sangre de Cristo, Él será su defensa. Él abrirá maneras en que el mensaje de luz pueda llegar a los grandes hombres, a los escritores y a los legisladores. Ellos tendrán oportunidades con las que usted ni siquiera sueña ahora, y algunos de ellos audazmente defenderán las demandas de la ley de Dios que han sido pisoteadas. Ahora se necesitan hombres y mujeres piadosos que busquen la salvación de las almas, porque Satanás, como un ángel poderoso, se ha apoderado del terreno y en este último tiempo está trabajando a través de todos los métodos concebibles para ocultar la luz que Dios ha dado a su pueblo. Él está incorporando rápidamente a todo el mundo en sus filas, y los pocos que sean fieles a los requisitos de Dios serán los únicos que podrán resistirlo, y aún a estos Él está tratando de vencer. Vaya a Dios por sí mismo, ore por iluminación divina para conocer la verdad, para que cuando sucedan los milagros prodigiosos y el enemigo aparezca como un ángel de luz, usted pueda distinguir la obra genuina de Dios de la obra falsa de los poderes de las tinieblas. El mundo debe ser amonestado, y cuando el mensaje del tercer ángel sea proclamado con un fuerte clamor, las mentes estarán completamente preparadas para tomar una decisión a favor o en contra de la verdad. Satanás y sus ángeles malos arremeterán y junto a los injustos fijarán su destino al invalidar la ley de Dios ante la evidencia convincente de su palabra
que es invariable y eterna. El tiempo descrito por el profeta vendrá tal cual fue profetizado, y la proclamación del fuerte clamor del tercer ángel se oirá en toda la tierra. Su gloria alumbrará al mundo y el mensaje triunfará, pero aquellos que no andan en su luz no triunfarán con él. Cuando llegue la crisis ocasionada por los prodigios satánicos, muchos se prepararán para tomar decisiones correctas gracias a la obra realizada de casa en casa. Se estudiará la Biblia en cada hogar y los hombres y mujeres encontrarán acceso a los hogares. Las mentes estarán dispuestas para recibir la palabra de Dios, y cuando venga la crisis, muchos estarán preparados para tomar decisiones correctas, incluso antes de las tremendas dificultades y los grandes escollos provocados por los milagros engañosos de Satanás. Habrá un ejército de creyentes imperturbables que permanecerán firmes como una roca hasta el fin de la última prueba. Una luz creciente resplandecerá sobre las grandes verdades de la profecía y se la verá en toda su frescura y fulgor, porque los rayos luminosos del sol de justicia lo alumbrarán todo. Cuando el ángel Gabriel estuvo a punto de aclararle a Daniel las profecías extremadamente interesantes que fueron registradas para los que tenemos que dar testimonio de su cumplimiento, el ángel le dijo: ten buen ánimo y aliéntate. Daniel 10:19. Daniel 10:19. Debemos recibir la misma gloria que fue revelada a Daniel, para que como pueblo de Dios podamos dar un sonido certero a la trompeta en estos últimos días. Ahora vamos a pasar a la Biblia, a Daniel capítulo 8. Esta es la segunda parte de Daniel capítulo 8. Vamos a estudiar desde el versículo 15 hasta el 27. El subtítulo: Gabriel interpreta la primera parte de la visión. Ahora vamos a leer Daniel 8, versículos 15 y 16. La palabra de Dios dice lo siguiente: y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre, y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai, que gritó y dijo: Gabriel, enseña a este la visión. Daniel no comprendió el significado de lo que había visto. Muchas veces los portadores de un mensaje profético necesitan estudiar el mensaje por sí mismos para descubrir su significado. Esto lo encontramos en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 10 al 12. Es deber del profeta fiel relatar lo que había visto y oído. También lo encontramos en Apocalipsis 1:11. En el Viejo Testamento el nombre de Gabriel es mencionado solo aquí y en el capítulo 9, versículo 21. El Nuevo Testamento reporta la aparición de este ser celestial para anunciar el nacimiento de Juan el Bautista. Esto está en Lucas capítulo 1, versículos del 11 al 20. Y otra vez para anunciar el nacimiento del Mesías, en Lucas capítulo 1, versículos 26 al 33. El visitante celestial declara de sí mismo: yo soy Gabriel, que estoy en la presencia de Dios. Esto está en Lucas 1:19. Gabriel ocupa la posición de la cual Satanás cayó. Todo esto lo encontramos en El deseado de todas las gentes, página 639, y en la página 99. Gabriel fue también el portador de los mensajes proféticos a Juan en Apocalipsis. Esto está en Apocalipsis 1:1 y en Lucas 1:19. Todo esto está en el comentario bíblico, tomo 4, página 845. Considerando que la palabra de Dios nos dice que los eventos sobresalientes que iban a suceder dentro del pueblo de Dios eran anunciados por el ángel Gabriel, es fácil deducir que el mensaje declarado al profeta Daniel es muy importante y tiene que ver con el destino de su pueblo y en general
con el de la humanidad. Si Cristo hubiera venido en su gloria de antes, la humanidad no habría podido soportar la escena. Cuando el ángel Gabriel vino a Daniel para darle habilidad y entendimiento, Daniel no podía verlo de frente. El ángel tuvo que revelarse como hombre antes de poder hablar con el profeta. Es así como vemos la sabiduría de Dios en planificar que Cristo debía venir como hombre. Esto lo encontramos en el Instructor de la Juventud del 22 de febrero del año de 1900. La luz que Daniel recibió directamente de Dios le fue dada especialmente para estos últimos días. Las visiones que tuvo a orillas del Ulai y del Haidekel, los grandes ríos del Sinar, ahora están en el proceso de su cumplimiento y pronto habrán sucedido todos los acontecimientos predichos. Esto está en la carta 57 del año de 1896. Si el ángel Gabriel fuera enviado a este mundo para asumir la naturaleza humana y enseñar el conocimiento de Dios, ¿con qué deseo escucharían los hombres su instrucción? Suponiendo que él fuera capaz de ponernos un perfecto ejemplo de pureza y santidad, simpatizando con nosotros en todos nuestros pesares, tristezas y aflicciones, y sufrir el castigo de nuestros pecados, ¿con qué anhelo le seguiríamos? ¿Qué exaltación recibiría? Los hombres desearían sentarlo sobre el trono de David y reunir las naciones de la tierra bajo su bandera. Esto lo encontramos en Señales de los Tiempos del 4 de abril de 1906. Ahora vamos a pasar a la Biblia a leer Daniel capítulo 8 versículo 17. Daniel 8:17 dice lo siguiente: Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo: Entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el fin, es para el tiempo del fin. El profeta Daniel, absorto por la majestad del ángel, se postró con el rostro en el suelo. Y el ángel puso su mano sobre él y le hizo incorporarse. Los seres celestiales trabajan juntamente con el pueblo de Dios, el cual está empeñado en hacer la voluntad del Altísimo expresado en su santa palabra. La iglesia de Dios, cuyo representante en esta ocasión es el profeta Daniel, es llamado a entender la visión, porque ésta se extiende hasta el tiempo del fin. En relación al tiempo del fin, la Biblia dice: Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de un lado a otro y la ciencia aumentará, y yo, Daniel, miré, y aquí otros dos que estaban en pie, y el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dije al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río: ¿Cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí más y no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió: Anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Daniel 12, del 4 al 10. En el capítulo 7, Daniel, hablando del cuerno pequeño, declara: Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Daniel 7:25.
Considerando este conjunto de verdades bíblicas, podemos decir que el tiempo del fin comenzó cuando terminó el periodo de opresión al pueblo de Dios llevado a cabo por la abominación desoladora o el cuerno pequeño de Daniel 7:25, o la bestia semejante a un leopardo y sus pies como de oso y su boca como de león de Apocalipsis 13:2. Este periodo de dominio de la Roma papal, la historia nos demuestra que se extendió desde el año 538 hasta 1798 de nuestra era. Al respecto, el espíritu de profecía nos dice: los 42 meses son lo mismo que un tiempo y 2 tiempos y la mitad de un tiempo, 3 años y medio, o 1260 días de Daniel 7, el tiempo durante el cual el poder papal debía oprimir al pueblo de Dios. Este periodo empezó con la supremacía del papado en el año 538 de Jesucristo y terminó en el año 1798. Entonces el Papa fue hecho prisionero por el ejército francés y el poder papal recibió un golpe mortal y quedó cumplida la predicción: si alguno lleva en cautiverio, al cautiverio irá. Apocalipsis 13:10. Esto lo encontramos en el Conflicto de los Siglos, página 492. El profeta Juan también declara: y el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se dio autoridad para actuar 42 meses. Apocalipsis 13:5. En relación con la expresión tiempo, tiempos y medio tiempo, el comentario bíblico nos dice: la palabra aramea idon, aquí traducida como tiempo, ocurre también en el capítulo 4, versículos 16, 23, 25 y 32. En estos pasajes la palabra idon indudablemente significa un año. Con respecto a la palabra traducida tiempos, también proviene de idon. Los teólogos generalmente están de acuerdo que significa el doble de la palabra tiempo, denotando 2 años. Medio tiempo significará medio año. Entonces, la traducción más aceptable de la versión estándar revisada sería tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. Esto lo encontramos en el tomo 4 del comentario bíblico, página 833. Con estas verdades podemos decir con certeza que el dominio de la abominación asoladora o la Roma papal sobre el pueblo de Dios fue por un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo, Daniel 7:25 y 12:7, que es igual a los 42 meses de Apocalipsis 13:5 e igual a los 1260 días de Apocalipsis 11:3. Todos estos periodos son iguales y representan días proféticos que significan años solares, como veremos más adelante. Ezequiel 4:6. El espíritu de profecía dice lo siguiente: nuestros ministros no están haciendo todo su deber. La atención del pueblo debe ser llamado al portentoso evento que está tan cerca. Las señales de los tiempos deben ser sostenidas siempre ante el pueblo con candor. Las visiones proféticas de Daniel y Juan predicen un periodo de tinieblas morales y de declinación, pero al tiempo del fin, el tiempo en el cual ahora estamos viviendo, la visión habría de hablar y no mentir. Cuando las señales predichas empiezan a suceder, los que esperan y velan son instados a levantar la vista y la cabeza y regocijarse porque su redención se acerca. Esto lo encontramos en el tomo 5 de los Testimonios para la Iglesia, capítulos 9 y 10. Estamos viviendo en el tiempo del fin, cuando los juicios de Dios están en la tierra. Señales por doquier muestran que las agencias del mal se están fortaleciendo. Lucifer y sus siervos están obrando con actividad incesante.
En este tiempo de peligro, el pueblo que guarda el sábado del cuarto mandamiento habrá de estar despierto para la ocasión, preparado para resistir los ataques del enemigo. Mientras la iniquidad se ve por todos lados, el pueblo de Dios ha de estar plenamente controlado por el Espíritu Santo. Debe introducirse a la obra una mayor solemnidad y sinceridad. Toda palabra liviana y común debe suspenderse. Los creyentes deben hablar y actuar como pueblo que reconoce el solemne significado de los eventos que se están llevando a cabo. Esto lo encontramos en la Review and Herald del 13 de mayo de 1902. Ahora vamos a pasar a la Biblia, a Daniel capítulo 8 versículos 18 y 19. Daniel 18 y 19. Dice la palabra del Señor: mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie, y dijo: he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. Después que el ángel le indicó al profeta que la visión se extendería hasta el tiempo del fin, este cayó como dormido, se desmayó, y el ángel le tocó y le hizo estar de pie. Era necesario que el profeta entendiera lo que iba a suceder al fin de la ira, y que ésta tendría lugar durante el tiempo del fin. Queda entonces por determinar cuál es la ira de la que se habla en este versículo y qué es lo que vendrá al fin de esta ira. Cuando Israel había llegado al punto más bajo de su maldad, el Señor a través del profeta Ezequiel expresó: y tú, profano e impío príncipe de Israel, cuyo día ha llegado ya, el tiempo de la consumación de la maldad, así ha dicho Jehová el Señor: depón la tiara, quita la corona, esto no será más así, sea exaltado lo bajo y humillado lo alto, arruina, arruina, arruina lo reduciré, y esto no será más hasta que venga aquel cuyo es el derecho, y yo se lo entregaré. Esto está en Ezequiel capítulo 21 versículos del 25 al 27. Este es el período de la ira de Dios contra el pueblo de su pacto, el período durante el cual el santuario y el ejército habían de ser hollados. La diadema fue depuesta y la corona quitada cuando Israel quedó sujeto al reino de Babilonia. Fue puesta a la ruina por los medos y los persas, y nuevamente por los griegos, y otra vez por los romanos, lo cual corresponde a las 3 veces que el profeta repite la palabra. Los judíos, después de rechazar a Cristo, fueron dispersados por toda la tierra. ¿Hasta cuándo iba a durar su enojo? Hasta que venga aquel cuyo es el derecho, y yo se lo entregaré. En el libro de Daniel se lee: miraba yo en visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Daniel 7 versículos 13 y 14. En el libro de Apocalipsis, describiendo de la misma escena, se declara: y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Apocalipsis capítulo 10 versículos del 5 al 7. El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían:
Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Apocalipsis capítulo 11 versículos 15 y 19. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Apocalipsis capítulo 3 versículos 7 y 8. Con estas verdades como marco bíblico podemos decir que el Hijo de Dios es el heredero legítimo del trono de David, y Él está por asumir su gran poder y reinar. De ahí que se nos presenta como teniendo la llave de David. Mediante un pacto solemne, el Señor había prometido al rey David que su autoridad como rey sería afirmada eternamente. Esto lo encontramos en 2 de Samuel capítulo 17 versículos del 12 al 16. El pueblo de Israel correctamente se apropió para sí las promesas del pacto divino. Ellos veían como un cumplimiento de la promesa divina la sucesión de autoridad real, a medida que un descendiente tras otro del rey David llegaría a ocupar el trono de Israel. Esto lo encontramos en Isaías capítulo 22 versículos del 20 al 23. Cristo pasó a ocupar el lugar de Israel como escogido de Dios. Esto está en Mateo capítulo 12 versículos 17 y 18, y también en Primera de Pedro capítulo 2 versículo 6. Cristo es entonces el amado del Padre, el Hijo obediente que Israel no fue, y como tal es el beneficiario como también el ratificador del pacto. La Biblia dice: y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Apocalipsis capítulo 11 versículo 19. El arca del pacto de Dios está en el lugar santísimo, en el segundo departamento del santuario celestial. En el servicio del tabernáculo terrenal, que servía de mera representación y sombra de las cosas celestiales, este departamento solo se abría en el gran día de las expiaciones para la purificación del santuario. Por consiguiente, la proclamación de que el templo de Dios fue abierto en el cielo y fue vista el arca de su pacto indica que el lugar santísimo del santuario celestial fue abierto en 1844, cuando Cristo entró en él para consumar la obra final de la expiación. Los que por fe siguieron a su gran sumo sacerdote cuando dio principio a su ministerio en el lugar santísimo, contemplaron el arca de su pacto. Habiendo estudiado el asunto del santuario, llegaron a entender el cambio que se había realizado en el ministerio del Salvador, y vieron que éste estaba entonces oficiando como intercesor ante el arca de Dios, y ofrecía su sangre en favor de los pecadores. El arca que estaba en el tabernáculo terrenal contenía las 2 tablas de piedra en que estaban inscritos los preceptos de la ley de Dios. El arca era un mero receptáculo de las tablas de la ley, y era esta ley divina la que le daba su valor y su carácter sagrado a aquella. Cuando fue abierto el templo de Dios en el cielo, se vio el arca de su pacto. En el lugar santísimo, en el santuario celestial, es donde se encuentra inviolablemente encerrada la ley divina, la ley promulgada por el mismo Dios entre los truenos del Sinaí y escrita con su propio dedo en las tablas de piedra. La ley de Dios que se encuentra en el santuario celestial es el gran original del que los preceptos grabados en las tablas de piedra y consignados por Moisés en el Pentateuco eran copia exacta.
Todo esto lo encontramos en El conflicto de los siglos, página 486 y 487. En conclusión, podemos decir que la ira de Dios contra su pueblo de Israel terminó cuando vino aquel cuyo es el derecho, Daniel 7:13, Apocalipsis 11:15 y Apocalipsis 3:7 y 8, al anciano de días. Repito, en conclusión podemos decir que la ira de Dios contra su pueblo de Israel terminó cuando vino aquel cuyo es el derecho, al anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Luego la palabra de Dios dice: y le fue dado dominio, gloria y reino. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Cristo vino a su templo, al lugar santísimo del santuario celestial, a terminar su obra de mediador entre Dios y el hombre caído. El profeta Malaquías confirma esta clara verdad cuando dice: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos, Malaquías 3:1. Cristo está recibiendo el reino de Israel de su Padre, y pronto se cumplirá lo declarado por el profeta Juan cuando dice: el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Apocalipsis 11:15. Cristo está por concluir la purificación del santuario celestial, y cuando termine la expiación vendrá a llevarse a su pueblo, y su recompensa traerá con él. La inspiración divina dice lo siguiente: la obra que la Iglesia no ha hecho en tiempo de paz y prosperidad tendrá que hacerla durante una terrible crisis, en las circunstancias más desalentadoras y prohibitivas. Las amonestaciones que la conformidad al mundo ha hecho callar o retener deberán darse bajo la más fiera oposición de los enemigos de la fe. Y en ese tiempo la clase superficial y conservadora, cuya influencia impidió constantemente los progresos de la obra, renunciará a la fe y se colocará con sus enemigos declarados, hacia los cuales sus simpatías han estado tendiendo durante mucho tiempo. Esos apóstatas manifestarán entonces la más acerba enemistad, y harán cuanto puedan para oprimir y vilipendiar a sus antiguos hermanos, y para excitar la indignación contra ellos. Ese día está por sobrecogernos. Los miembros de la Iglesia serán probados individualmente, serán puestos en circunstancias donde se verán obligados a dar testimonio por la verdad. Muchos serán llamados a hablar ante concilios y tribunales, tal vez por separado y a solas. Descuidaron de obtener la experiencia que les habría ayudado en esta emergencia, y su alma queda recargada de remordimiento por las oportunidades desperdiciadas y los privilegios descuidados. Esto lo encontramos en Segunda de Joyas de los Testimonios, página 164. Sigue diciendo la inspiración: se acerca el tiempo en que Él dirá: anda, pueblo mío, éntrate en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa la ira, porque he aquí que Jehová sale de su lugar para visitar la maldad del morador de la tierra contra él, y la tierra descubrirá sus sangres, y no más encubrirá sus muertos. Puede ser que hombres que pretenden ser cristianos defrauden y opriman ahora al pobre, roben a las viudas y a los huérfanos, se inspiren de ira satánica porque no pueden dominar las conciencias de los hijos de Dios, pero por todo esto Dios los llama a juicio. Esto está en Palabras de Vida del Gran Maestro, páginas 141 y 142. Sigue diciendo la inspiración divina: el Señor no desechará repentinamente a los transgresores o destruirá a naciones enteras. Más bien castigará ciudades y lugares donde los hombres se han prestado para ser poseídos por los agentes satánicos.
Las ciudades de las naciones serán tratadas con estrictez y sin embargo no serán visitadas con la extrema indignación de Dios, porque algunas almas renunciarán a los engaños del enemigo y se arrepentirán y convertirán, mientras que las masas estarán atesorando ira para el día de la ira. Manuscrito 35 del año de 1906. En el ejercicio de su longanimidad, Dios da a las naciones un cierto periodo de gracia, pero hay un punto que, si es sobrepasado por ellas, hará que reciban la visitación de Dios con su indignación. Él castigará. El mundo ha estado avanzando de un grado a otro en el desprecio de la ley de Dios, y puede ser apropiada en este tiempo la oración: tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Salmo 119, versículo 126. Esto lo encontramos en el tomo 3 de Mensajes Selectos, página 452. Ahora vamos a pasar a la Biblia, capítulo 8, versículos del 20 al 22. Daniel 8, versículos del 20 al 22. La palabra del Señor dice lo siguiente: en cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Del nacimiento y de la caída de las naciones, según resaltan los libros de Daniel y Apocalipsis, necesitamos aprender cuán vana es la gloria y pompa mundanal. Babilonia, con todo su poder y magnificencia, cuyo parangón nuestro mundo no ha vuelto a contemplar, un poder y una magnificencia que la gente de aquel tiempo creía estables y duraderos, se desvaneció, y cuán completamente. Pereció como la flor de la hierba, Santiago 1:10. Así perecieron el reino medo-persa, los imperios de Grecia y Roma, y así perece todo lo que no está fundado en Dios. Solo puede perdurar lo que se vincula con su propósito y expresa su carácter. Sus principios son lo único firme que conoce nuestro mundo. Ahora vamos a pasar a Daniel capítulo 8, versículos del 23 al 25. Daniel 8, del 23 al 25 dice lo siguiente: y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño, y en su mano y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Esta potencia sucede a las 4 divisiones del reino representado por el macho cabrío durante el último periodo de su reino, es decir, hacia la terminación de su carrera. Es supuesto la misma potencia que el cuerno pequeño del versículo 9 en adelante. Al predecir el castigo que esta misma potencia infligiría a los judíos, Moisés la llama gente fiera de rostro, Deuteronomio capítulo 28, 49 y 50. Ningún pueblo tuvo en su atavío bélico apariencia más formidable que los romanos. La expresión entendido en dudas o tretas enredadas se rinde en otras versiones por entendido en frases oscuras. Esto recordaría lo que dice Moisés en el pasaje que se acaba de mencionar: gente cuya lengua no entiendas. ¿Cuándo se cumplirán los prevaricadores?
siempre se tiene en cuenta la relación que iba a haber entre el pueblo de Dios y sus opresores. Ese pueblo había sido llevado en cautiverio a causa de sus transgresiones. Al persistir en el pecado, atraía sobre sí un castigo cada vez más severo. En ningún momento fueron los judíos como nación más corrompidos moralmente que cuando cayeron bajo la jurisdicción de los romanos. El éxito de los romanos se debía mayormente a la ayuda de sus aliados y a las divisiones que había entre sus enemigos, y que ellos supieron siempre aprovechar. La Roma papal también fue poderosa mediante los poderes seculares sobre los cuales ejercía su dominio espiritual. Destruirá maravillosamente. El Señor dijo a los judíos por el profeta Ezequiel que los entregaría a hombres que serían artífices de destrucción, Ezequiel 21:31, y la matanza de 1.100.000 judíos por el ejército romano cuando destruyó a Jerusalén resultó ser una terrible confirmación de las palabras del profeta. Roma, en su fase segunda, la papal, ocasionó la muerte de millones de mártires. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano. Roma se distinguió por encima de todas las demás potencias por su política astuta, con la cual llegó a dominar las naciones. Esta característica se vio en la Roma pagana y en la Roma papal. Así logró destruir a muchos en paz. Finalmente, en la persona de uno de sus gobernadores, Roma atentó contra el príncipe de los príncipes al dictar sentencia de muerte contra Jesucristo. Mas sin mano será quebrantado. Mas sin mano será quebrantado. Este es un pasaje paralelo al de la profecía de Daniel 2:34, donde la piedra cortada no con mano destruye todas las potencias terrenales. Ahora vamos a pasar a Daniel capítulo 8 versículos 26 y 27. Daniel 8, 26 y 27 dice lo siguiente: la visión de las tardes y mañanas que se había referido es verdadera, y tú guarda la visión porque es para muchos días. Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí entendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no entendía. Aunque se le mandó que hiciera comprender la visión a Daniel, el ángel Gabriel solo le dio a este una explicación parcial. Cuando el profeta vio las terribles persecuciones que sobrevendrían a la iglesia, desfallecieron sus fuerzas físicas. No pudo soportar más y el ángel le dejó por algún tiempo. Daniel quedó sin fuerzas y estuvo enfermo algunos días. Estaba asombrado de la visión, dice, mas no hubo quien la explicase. Y sin embargo Dios había mandado a su mensajero: haz que éste entienda la visión. Había un punto importante en la visión del capítulo 8 que no había sido explicado, a saber, el que se refería al tiempo, el periodo de los 2300 días. Por consiguiente, el ángel, reanudando su explicación, se espacía en la cuestión del tiempo. Esto lo encontramos en el Conflicto de los Siglos, página 372. Finalmente, hermanos y hermanas y amigos, la visión de la tarde y la mañana se refiere al periodo de 2300 días. En esta vista del largo periodo de opresión y de las calamidades que habían de caer sobre su pueblo, Daniel se desmayó y estuvo enfermo algunos días. La visión le asombraba, pero no la comprendía. ¿Por qué no cumplió Gabriel en esa ocasión todas sus instrucciones y no hizo comprender la visión a Daniel? Indudablemente porque Daniel había recibido todo lo que podía resistir y las instrucciones adicionales fueron por tanto diferidas para un tiempo ulterior. Amigos y hermanos, hasta aquí el estudio del capítulo 8 de Daniel. Posteriormente se dará el estudio del capítulo 9.
Que Dios nos bendiga a todos. Amén. Maranata, el Señor viene pronto, prepárate.